En efecto, de la realidad es de donde parte todo. De donde parte todo, y aquí nos vamos a poner un poco más filosóficos, si al tiempo, y si no me callan cuando quieren, y en algún momento seguiremos si así se permite. Pero de la realidad parte de todo, y primero, digámoslo así, parte por dos vías. Hay que tener siempre las dos manos puestas en la realidad. Una mano, digámoslo así, la de la realidad por aquello de qué es la realidad. Tenemos la filosofía para preguntarnos qué es la realidad y dar una respuesta. Y por otro lado, tener la mano en aquello de cómo lo sabemos, cómo sabemos que eso que decimos que realidad es realidad, es decir, cómo aprendemos, cómo inteligimos la realidad. Lo primero, podríamos tipificarlo con el nombre griego de la pregunta por la usía, ¿no? Usía, en griego se tradujo después por sustancia y tal, pero es la realidad de la cosa. La realidad significa el haber, la herencia, el haber de algo, ¿no? Cuando en el Nuevo Testamento, por cierto, se habla del hijo pródigo, que le dice, es que dame mi herencia, ¿no? La palabra dice, dame mi usía. Y claro, eso sirvió para los teólogos para decir, está diciendo la sustancia, dame mi sustancia, padre. No, está diciendo la herencia nada más para poderse evitar. Bueno, la usía, por parte de la usía, es decir, de qué es la realidad, y por otro lado, por parte de, diríamos en griego también, la nous, ¿no? El intelecto, la inteligencia, por cómo inteligimos la realidad. Y en eso sí tendríamos que estar siempre los dos, en las dos manos, ¿no? De la filosofía. Bueno, como ven, esto sería un poco, empezábamos leyendo las palabras de cómo Zubiri se presenta a sí mismo. Zubiri decía que él quería liberar la filosofía de dos yugos, ¿no? Bueno, no decía yugos, pero eran yugos y son yugos todavía, que es la de liberar la realidad, ahí está el camino de qué es realidad, de su adscripción a la sustancia, liberar la usía de la sustancia, y liberar la inteligencia, ahí está la otra parte, la del intelecto, la de la inteligencia, de su adscripción a la facultad de juzgar. Ahí van las dos. Bueno, Zubiri también dice de sí mismo al final de su vida que su pensamiento ha tenido tres etapas que han ido superando una a la otra. La primera sería lo que él llama la etapa fenomenológica, ¿vale? Entonces la etapa fenomenológica es anterior a ese libro del Naturaleza y Historia de Dios. Lo que escribe ahí es más bien sus dos tesis, una en francés y otra en español, uno sobre la objetividad en Husserl y otro sobre el juicio en Husserl, etapa fenomenológica. La segunda etapa es la ontológica, es decir, ya se preocupa ya no por el objeto o el fenómeno, sino por el ser, muy mezclado con Heidegger y tal. Los trabajos que ahí se escriben son los de Naturaleza y Historia de Dios. Y después una etapa que él dice estrictamente metafísica, que es a partir del libro que desde el 40 y tantos, pero que se manifiesta en el libro del 62 de Sobre la Esencia y en Inteligencia Sentiente, que es ya la pregunta por la realidad como tal realidad. ¿Cuál es el itinerario real del propio Zubiri? Esto es lo que él nos cuenta que es como su etapa, ¿no? Un poco su reconstrucción racional, como dijera en Filosofía de la Ciencia, en Lakatos, ¿no? Pero el paso real por Zubiri, que no, o sea, esto de la reconstrucción racional no es falsa, pero veamos un poco por dónde pasa sistemáticamente y realmente Zubiri ahí. Primero tiene un primer paso por la escolástica, por lo menos por la neoescolástica o por el pensar típicamente escolástico, que es algo así como el aristotelismo canónico. Es decir, si uno va a Aristóteles y lee los tratados de Aristóteles, encontrará muchas cosas que no están en el aristotelismo canónico y que de hecho son mucho más ricas de los que pudiera parecer, ¿no? Aristóteles es un tío, me decía un alumno mío de bachillerato, me decía, uy, qué majo, y Aristóteles, ¿qué sabe de ciencia? O sea, inaugura la ciencia, inaugura la lógica, inaugura la teoría del lenguaje, inaugura todo, y me dice, qué majo. Bueno, la primera vez, sí, bueno, era muy, entonces claro, pero este no es el Aristóteles canónico en general. El aristotelismo canónico también trata el problema de la realidad naturalmente, y lo trata por las dos vías que dijimos, ¿no? La vía del que es realidad y de la vía del cómo lo sabemos. ¿Qué dice sobre qué es realidad el aristotelismo canónico? Muy de pasada, naturalmente, ahora aquí, ¿no? Bueno, dice que lo que es realidad, lo decíamos de pasada también al inicio, es la sustancia. A la pregunta, ¿qué es realidad? Un neoescolástico, un escolástico típico, un aristotélico canónico diría, lo que es real, la realidad es la sustancia. Esa es la respuesta, la sustancia. ¿La sustancia es la materia? No, la sustancia, otra cosa es... La sustancia, es que no. La sustancia, digamos así, es un principio formal, un principio teórico, si se quiere, que garantiza que aquello que es sustancial es independiente por sí mismo, no depende de nada más.
La definición clásica y típica escolástica es la de aquello que tiene existencia por sí misma y no por otro. Si eso es la materia, bueno, lo discutiremos. O sea, por ejemplo, habría quien diga, sí, y por eso la materia es la sustancia. Y otro diga, no, es que la forma es la sustancia. No, es que el compuesto ilemórfico, es decir, con materia y forma, es la sustancia. Bueno, eso lo discutiremos, pero lo que es real es que tiene que ser realidad por sí misma. Y a eso se le llama sustancia, ¿vale? Independientemente de que sea Descartes, por ejemplo, Descartes diría, hay tres sustancias, ¿no? La divina, la pensante y la extensa, la material, ¿no? Pero No, las matemáticas son sustancias, porque existen, pase lo que pase. Es que es un término, a mí me resulta complicado de entender. Sí, es un poco... Si estás dispuesta a defender esa tesis, la respuesta sería sí. Por ejemplo. Sí. No, pero te digo que a lo mejor la sustancia podría ser algo que está como más allá o más en profundidad de las apariencias, ¿no? De la cosa, ¿o no? Digo yo. Sí, mira, digámoslo así. Es, Bueno, lo que existe por sí mismo, ¿no? eso, lo que existe Claro. por sí mismo. Eso es. Y si yo pregunto, ¿pero qué es? ¿Pero qué O existe sea, por sí yo mismo? soy sustancia. No existo, o sea, Es que mira, no sé si existo por mí misma. lo voy a poner así. Es buena pregunta, sí, claro, tenemos nosotros sustancia, nosotros los seres humanos. Una cosa es que tengamos sustancia y otra cosa es que seamos sustancia. Lo voy a poner así. Sustancia, en efecto, dicho así muy grosso modo, es lo que existe por sí mismo. La siguiente pregunta, que es la tuya, que es la pertinente, bueno, ya sabemos que sustancia es lo que existe por sí mismo. Ahora dígame qué existe por sí mismo. Claro. Bueno, Claro. ahora nos vamos a sentar a discutir. Pero esa ya es una segunda pregunta, ¿vale? Entonces, claro, tú dirás, los números no, y tú dirás, no, las personas, y tú dirás, no, Dios, o tal. Bueno, la historia de la filosofía ha discutido qué es el contenido de eso que formalmente se ha llamado sustancia. Pero no ha discutido que la realidad sea sustancia, ¿sí ves? Ha discutido si la sustancia es números, si es las personas, si es lo que Dios, si es existe tal, por sí mismo, pero no, no entiendo ni siquiera lo que significa lo que existe por sí mismo. O sea, que ha nacido sin nadie. que no necesita de nada Claro. más para existir. Por ejemplo, mira, te voy a volver a No Aristóteles. necesita Serían de las nada. ideas de Platón, de alguna manera. Para Platón, las ideas son sustancias, y de hecho Platón lo utiliza para referirse al... Entonces existe por sí mismo. ¿no? Claro, para Platón las Las ideas platónicas que están un poco... El mundo de las ideas. Sí, sí. Sí, Platón al eidos, a la idea, le llama también usía, ¿no? Son Pero no sustancias. existe por sí mismo, porque si no hubiera seres vivos no habría ideas. Claro, No, lo ve al revés. Él lo ve al revés, Platón lo ve al revés. Los seres vivos que las ideas son existen. una aproximación a la idea. Claro, las frases, Es decir, hay que reconocer que se las trae, ¿no? No, perdonadme, yo es que como soy No, soy está muy ignorante bien. de este tema, pues a Pues lo no me mejor- extraña que Por ejemplo, diciendo lo que tienes delante. existe, ya la primera parte de la frase, lo que existe, sí. ya estamos bailando por soleares, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Pues por sí mismo parece que en el universo tal tampoco hay tantas cosas por sí mismas. Claro, de hecho, justo por eso, la respuesta tradicional a tu segunda pregunta, ¿no? Fue, eso es Dios. Solo Dios existe por sí mismo. Y porque el teorema que tiene que ver con ponernos. Porque un teorema se pone, es una proposición susceptible de ser demostrada, ¿no? Es una proposición susceptible de ser demostrada. Entonces se pone, ¿para qué? Bueno, Para un que sea teorema demostrada. un teorema es una cosa que es cierta, ¿no? Sí, Bueno, sí, ya probada, claro, sí, Claro. O sea, ya demostrada. Es la- José Chus, Claro, pero el teorema se No, elabora. digo lo de matemáticas, un teorema es algo que se ha Sí, demostrado. se prueba. Si no, no sería. Se ha elaborado, se ha elaborado. No, que se ha demostrado, si no, no sería un teorema. Sí, se ha elaborado. Claro, si no sería Pero- una conjetura y tal, sí. No sería teoría. Pero claro, por eso está puesto. Pero este señor Zubiri sí que me podría poner ejemplos de lo que es sustancia para él. No, porque para él la realidad no es sustancia. Eso- No podría ponerme Todavía va más lejos. Claro, es más lejos y más, Bueno, es más él radical. desmonta toda la sustancia. Sí, esa es la idea. Mira, un poco retomando el hilo. Bueno, Retomando el hilo, Aristóteles, pero- sí, Aristóteles. Claro. Aristóteles y los aristotélicos en general eso, creen que la realidad es sustancia, entiéndase por eso muy grosso modo, que es aquello que es por sí mismo sin necesidad de nada más, que existe por sí mismo, que es realidad por sí misma sin necesidad de nada, dicho así muy grosso modo, y todo aquello que no lo es, de alguna forma estará ahí, pero en virtud de cobrar su realidad, su ser, o como se le quiera llamar por el momento, de cobrárselo a la sustancia. Ejemplo de Aristóteles, por ejemplo. Juan es alto. Vale, pues Juan, o sea, más bien, lo de alto no tiene razón de ser por sí misma. Tú no te encuentras alto, no te encuentras altura por la calle. Lo que te encuentras es a un Juan que es alto.
Juan es blanco. Bueno, tampoco te encuentras blanco, te encuentras una pared blanca, te encuentras a un Juan blanco, ¿vale? Tiene que haber negro para que sea blanco. No, tiene que haber alguien que sea blanco, tiene que haber alguien que sea, tiene que haber un sujeto. Por eso, decía Aristóteles que usía, es decir, sustancia o realidad, es sustancia porque es sujeto, es decir, decía en griego, decían un hipokeimenon, algo que yace por debajo. Por debajo de lo que vemos, digamos así. Sustantivo viene de ahí, precisamente. Ya viene, claro. Y es que ahora también lo veremos en su momento. Pero todo eso es crucial, porque esto va a marcar la historia de la metafísica y por lo tanto nuestra forma de comprender la realidad. Claro, porque mira, si decimos que la realidad, esto es crucial, si decimos que la realidad es sustancia, y quédate ahora por el momento, no importa si es Dios, madera o tal, si decimos que la realidad es algo que está ahí subyaciendo, ¿vale? Y que todo lo demás son accidentes que tienen realidad solo en la medida en que están en un sujeto, que en su piedra angular, por eso yo ponía esa metáfora de la piedra angular en la que se montan. Si decimos eso, muy probablemente sea porque en todas las lenguas indoeuropeas nuestra forma de hablar y por lo tanto de pensar son sujeto, verbo, predicado. Ajá. Sujeto, Juan, es alto, es decir, tenemos un sujeto que funge en esa proporción, pues es el sujeto, pero si eso lo traspolamos a la realidad, pues decimos que es una sustancia, y el predicado, que es alto, bueno, si lo traspolamos a la realidad, decimos que es su accidente. Es decir, que si bien Juan tiene que tener una altura, ¿qué altura es la que debe tener? Eso varía, por eso es accidental. Podría ser de otra forma, podría medir 1,20, pero ahora mide 1,80, puede decir. Entonces, si es blanco, pero podría ser negro, podría ser moreno, podría ser qué sé yo, ¿vale? Entonces, tenemos sujeto, verbo, predicado, que es una estructura en nuestro lenguaje, que al mismo tiempo cree la metafísica tradicional, pues es la misma estructura de la realidad. Las sustancias y los accidentes. Hay algo que está ahí y lo otro se monta en eso. Son solo predicados, los predicamentos que se llamaban en latín, ¿no? Que son los accidentes. Naturalmente, a su vez eso va a estar totalmente en desacuerdo. Para eso está el libro sobre la esencia, que no veríamos en esta ocasión, pero bueno, en cualquier momento lo podemos ver. Zubiri no está de acuerdo con eso, pero estamos viendo el primer paso, la primera parte de la educación de Zubiri, que es la escolástica, el aristotelismo, que cree esto de la realidad, ¿vale? Eso es la realidad de sustancia, que existe por sí mismo, y los siguientes inhieren, ¿no?, a esa piedra angular. Si tú quitas la piedra angular, todo lo demás desaparece. Si quitas el sujeto, claro, todo lo demás, si quitas a Pedro, se le van los 1,80, se le va lo blanco, se le va lo guapo, se le va lo alegre, porque ya no hay sujeto. Bueno, pues esa es la idea un poco de realidad de qué es realidad para este aristotelismo canónico. Segundo, ¿cómo lo sabemos? ¿No? Esa era la parte de la usía, la parte del nous, de la intelección de eso. ¿Cómo inteligimos la realidad? Es grosso modo lo que se ha llamado el abstraccionismo, ¿no? El abstraer. ¿Qué significa eso? Bueno, también dicho muy grosso modo, decía Aristóteles, cuando yo como una manzana, me como la manzana y la manzana entra en mí, ¿no? Se integra en mi organismo, su materia entra en mí, se desintegra, se hace parte de mi organismo, tal. Vale. Cuando yo pienso una manzana, la manzana no entra en mí, pero de alguna forma la tengo en mí, en mi cabeza por lo menos, ¿no? En algo así, en mi psique, diría Aristóteles, en mi intelecto, en mi alma, ¿vale? Pero ¿cómo es que, a diferencia del comer que sí entraba en mí, realmente, por decirlo así, ahora ya no entra en mí y sin embargo está dentro de mí? Porque en ese caso, dice Aristóteles, lo que entra de la manzana ya no es su materia, sino que entra su forma, ¿vale? Es decir, no me entra la celulosa de la manzana, lo que me entra es la forma de manzana. De modo tal que cuando me entran muchas formas de manzanas, por decirlo así, yo puedo crear un concepto de manzana. El concepto de manzana es, digamos, la idea platónica de la manzana perfecta, lo que significa ser manzana. Ese es el concepto de manzana. Y eso lo puedo obtener por vía de haber abstraído, de ahí la abstracción, la materia de la manzana y quedarme solo con su forma, con su concepto, ¿vale? Por eso, en la metafísica clásica, la esencia de las cosas es, ellos dicen, el correlato real de una definición, es decir, de su concepto. Todo esto se sigue pensando, ahí está el lenguaje muy metido y tal. Todo esto, por si no llegamos simplemente a decir, entre paréntesis, que Zubiri no está de acuerdo, y a estas dos cosas, de creer que el concepto y tal, y lo de la realidad como sustancia, sujeto, predicado y tal, es algo así, dice Zubiri, como una
logificación de la inteligencia y una entificación de la realidad. Hemos hecho de la inteligencia el acto de hacer juicios y por eso hemos creído que la realidad se garantiza como sustancias, como seres, como el ser, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, y ese verbo es por antonomasia el verbo ser. Bueno, eso es un poco la crítica de Zubiri, pero es que precisamente a Zubiri estas dos cosas del aristotelismo así canónico no le resultan adecuadas, porque bueno, pues sí, es un poco más o menos, hoy diríamos naif, ¿no? Y un poco ingenuo. Pensar primero que hay algo así como un sujeto subyacente a las cosas mismas que no vemos porque lo que vemos son accidentes, pero de modo tal que si lo quitamos todo lo demás se desmonta, desaparece, pero que de todas formas ellos creen que ahí tiene que estar. Y además creen que lo podemos conocer porque abstraemos la forma y no la materia, o sea, abstraemos la materia, que dejamos la materia a un lado y nos quedamos con la forma, el puro concepto y tal. Eso es lo que en filosofía, fue muy criticado todo esto en filosofía, y se le llamó a todo eso el realismo ingenuo. El realismo ingenuo suponía que hay una realidad ahí, y que además que está ahí, la podemos representar en nuestras mentes de una forma casi fiel a la propia realidad. Entonces a Zubiri no le convence, ¿vale? Pero es el primer paso que tiene Zubiri al respecto de esto. Segundo paso. Entonces, esto es para ir metiendo problemas y tal, pero Zubiri al final es un gran desmontador de la metafísica, que escriba tratados, o sea, de la filosofía tradicional, ¿no? Que escriba tratados así enormes o que escriba la usanza dura, pues tampoco es pecata minuta. Lo importante es ver los contenidos. Bueno, segundo paso de Zubiri, bueno, su paso es por la fenomenología.